Bueno, buenos días a todos. Quiero decirles antes de empezar, que me siento muy agradecido de poder haber tenido el privilegio de compartir estos días con ustedes. Nos quedan todavía algunos, pero ya voy dando unas gracias previas por esta oportunidad y por la honra de estar al lado de cada uno de vosotros estos días y poder edificarme con conversaciones, escuchar a otros pastores. Cada vez que hay un devocional o escuchando el mensaje de ayer, de verdad que me entran ganas de decir, pues yo creo que mejor yo me siento, que sigan ellos, que yo veo mucha experiencia, mucha sabiduría, de verdad. Yo salgo de aquí muy alentado, digo, yo tengo tanto que aprender, tanto conocimiento que adquirir, tanta sabiduría. Sí, hasta estoy temblando ya de hacer las preguntas al lado de Juan. Digo yo, porque si Juan lo puede hacer solo, ¿por qué es necesario poner al pupilo al lado? Vamos a parecer el maestro y el discípulo. Yo lo dejaré hablar y solo diré, pienso igual. Pero quiero daros las gracias a todos. Estoy siendo muy edificado, me lo estoy tomando también como, un fortalecimiento espiritual. Llegaré a Barcelona con las pilas cargadas. Estoy contento, ya de una familia también me dijo que la semana que viene probablemente nos iban a visitar por ahí. Ocultaremos que tendremos a presbiterianos entre nosotros. Pero si alguno como ellos también da la casualidad y quiere pegarse un paseíto por Barcelona algún día, pues que sepan que hay otras iglesias que visitar aparte de David Barceló. Ellos ya lo han visitado demasiado, ahora estamos nosotros. No, tienen que venir, es una excelente iglesia, son excelentes hermanos, pero pueden pasar a vernos también a nosotros cuando quieran. Las puertas de nuestra iglesia estarán siempre abiertas para recibirlos. Como el hermano Isaac ya oró, me gustaría ir directamente a la palabra. Y hoy vamos a ir con nuestra cuarta iglesia. Eso significa que ya pasó la frontera de la mitad. Ya vamos al cuarto mensaje de estos 7. Si otro año me llamaran aquí, tengo que recordar que tengo que buscar una serie de 5 mensajes. A mí me correspondían 5. Yo elegí mal la serie. Pero no, es una bendición. Vamos entonces a Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 29. No lo dije al principio, pero entiendo que todos se han dado cuenta que no uso Reina Valera, no es la traducción que estoy utilizando. Entonces nosotros desde hace unos años trabajamos con la Biblia de las Américas, pero supongo que no está habiendo ningún problema para seguir los mensajes y nada. Pero para que no por la diferencia es por eso. Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 29 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse, y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, os digo, no os impongo otra carga. No obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Lo que el Espíritu dice a la iglesia.
Hermanos, de todas las cartas a las iglesias, si no me equivoco, esta es la carta más extensa en cuanto a cantidad de versículos, en cuanto a cosas que comenta el Señor Jesús. Y es curioso porque posiblemente esta ciudad sea la menos reconocida, sea la ciudad menos famosa, sea la ciudad menos importante a nivel político, a nivel económico. Una de las peculiaridades que tenía Tiatira es que era un lugar como de asociaciones de comercio. Se empezaron a juntar grupos de personas que se dedicaban al mismo producto o al mismo trabajo y empezaron a hacer asociaciones comerciales en la zona de Tiatira. Gente que se dedicaba a las telas o gente que se dedicaba a, no sé, algún producto, no sé, agrícola o al grano o a las semillas de algún tipo, hacían como sus pequeñas asociaciones y Tiatira se volvió más bien un centro de protección de comercio. Tanto es así que si tú no pertenecías a esas asociaciones tenías difícil comerciar con tus productos en la zona, era como que tenías que ser parte de esos clubs que habían por productos y sectores para poder comerciar. Incluso nosotros encontramos un personaje en el libro de Hechos, curioso, que se menciona que era de allí. En Hechos 16:14 dice: y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Así que nosotros nos encontramos en esa zona y vemos la historia de Lidia, y una de las cosas que se dice de ella era un sector comercial que se dedicaba a la venta de telas. Eso había hecho de ella una mujer posiblemente de buena condición económica, y bueno, en ese pasaje vemos claramente cómo Dios soberanamente elige a quien abrir el corazón para que escuche su palabra. Así que ahora el Señor Jesús está escribiendo a su iglesia en Tiatira. Y Él se presenta nuevamente con ciertos atributos sobre su persona. Hemos visto ya que tiene a la iglesia en su mano, hemos visto que pasea en medio de su pueblo, hemos visto que es eterno, hemos visto que estaba muerto y ahora vive, hemos visto que tiene una espada de 2 filos que también sirve como juicio, pero ahora directamente se presenta como el Hijo de Dios. Ya no hay sombra de duda, ya no es un ser poderoso sin más, es el Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto, el Hijo de Dios. Hermanos amados, tener eso claro es uno de esos fundamentos que decimos no negociables. Podemos negociar quizá qué tanto nos gustan los himnos en la iglesia o qué tan contemporánea puede ser nuestra alabanza, mientras yo creo que sea centrada en las Escrituras. Podemos negociar algunos aspectos secundarios, quizá como el gobierno de la iglesia, que podemos verlo con algunos matices diferentes, aunque sé que el presbiteriano es brillante. Pero hay fundamentos no negociables, que Jesús es el Hijo de Dios, es uno. Hoy en día hay gente que lo negocia hasta el punto que es capaz de llamar a grupos como los adventistas, que son capaces de adjudicar a Jesús, que es el arcángel Miguel, y decir que son hermanos, simplemente con algunas diferencias. O llamar a testigos de Jehová, que consideran que Jesús no es Dios, y llamarlos hermanos con algunas diferencias. O incluso personas de grupos como los unicitarios, que consideran el modalismo es su pensamiento principal y que Jesús es el mismo Padre, y llamarlos hermanos. Y no, yo por ahí sí que no paso. Yo creo que eso no es ser exclusivista, yo creo que eso es tener que uno de los fundamentos más claros para nosotros como cristianos es ¿quién es Jesús? Tanto es así que el propio Jesús plantea esa pregunta a sus discípulos en una ocasión. Toda nuestra fe parte de Cristo, como decía Isaac esta mañana, toda la Escritura se centra en Él, pero no solo como persona, sino como su propia naturaleza. No solo se centra en Él porque su manera de nacer, el cumplimiento de las profecías, sino también su naturaleza. ¿Quién es Él? Y eso es algo que Jesús pregunta a sus discípulos en una ocasión. ¿Quién dicen los hombres que soy? Y obviamente la respuesta de sus discípulos muestran que Jesús es algo diferente para
cada persona. Algunos dicen que eres un profeta, algunos dicen que eres esto, y si salimos a la calle y hoy preguntásemos a todo el mundo quién es Jesús, nos responderían, y posiblemente no nos dirían la mayoría, yo no creo en Jesús, pero nos dirían, mira, Jesús fue un hombre que martirizaron, o Jesús fue el profeta de los cristianos, o Jesús fue... Entonces hay una opinión sobre Jesús en el corazón de cada persona. Incluso jóvenes que hay aquí o personas no creyentes no dirían no creo en Jesús, pero a lo mejor no lo reconocerían como quien es realmente. Por eso el propio Señor Jesucristo a sus discípulos les hace una pregunta todavía más importante, ¿vale? Eso es lo que el mundo dice de mí, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y ahí vemos a un discípulo diciendo, bueno, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí también hay una enseñanza muy importante. Está bien, qué bueno que lo has sabido, pero esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino el propio Dios. El Espíritu de Dios tiene que revelar eso. A veces queremos que la gente reconozca que Jesús es el Hijo de Dios por la fuerza, pero así como lo hizo con sus discípulos y lo hace con nosotros, solo por el Espíritu de Dios una persona puede reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Y aquí se presenta de esta manera, Jesús es Dios. Eso inquietaba mucho a los fariseos. Cuando Jesús hacía milagros, como que no les molestaba tanto, pero cuando Jesús perdonaba pecados, eso les irritaba más. Cuando Jesús curaba a un paralítico, pues les molestaba porque había mucho sensacionalismo, y lo sigue habiendo detrás de los milagros, y la gente se amontonaba detrás de él, pero cuando ya se presentaba como el Hijo de Dios, para ellos eso era impensable. Pero es quien es. Jesús es el Hijo de Dios. Hebreos 1, del 1 al 3, uno de los libros que más me gustan de la Escritura, uno de mis libros preferidos, lo disfruté muchísimo al exponerlo, dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él es el resplandor de la gloria de Dios, es la expresión exacta de su naturaleza. Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Él es creador de todas las cosas. Él es Dios. El Señor de la iglesia es Dios. Y eso nos tiene que dar mucha confianza. El dueño de nuestra congregación, el dueño de nuestra iglesia, el dueño de nuestro pueblo es el Dios Todopoderoso. Por eso le obedecemos, por eso le honramos, por eso le adoramos, porque Él es Dios. Y luego se describe algo más de su fisionomía en esa imagen descriptiva. En Apocalipsis 19:12 dice igualmente: sus ojos son como llama de fuego. Eso nos enseña que no hay nada oculto a los ojos del Señor. Sus ojos son tan penetrantes que pueden ver lo más profundo de nuestro ser. En la iglesia todos tenemos cara de ser creyentes. Todos sabemos, bueno, los himnos, sabemos la liturgia, sabemos las palabras clave, acabar una oración con un amén. Si el sermón estaba siendo buenecillo, un gloria a Dios por ahí, tampoco pasa nada. Pero ¿qué tan sincero es todo eso? ¿Qué tan sinceros son los himnos que entonamos? ¿Qué tan sincero es ese amén que damos a una oración? ¿Qué tan sincero es ese amén que pronunciamos a su palabra? Eso Dios lo sabe, porque sus ojos son como fuego. No hay nada oculto. Nos podemos esconder debajo de 20.000 sábanas, hacer las cosas ocultas a los ojos de pastores, de esposas, de padres, pero no hacemos nada oculto a los ojos del Señor. Hebreos 4:13 dice: no hay cosa creada o oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Los jóvenes hemos hecho y hacen seguramente algunos cosas que saben que sus padres no aprueban.
Escriben mensajes por WhatsApp que saben que a su padre no le gustaría esa conversación. Hablan ciertos temas por ahí que saben que a sus padres no lo harían. Delante de sus padres no lo harían. Pero los jóvenes tienen, y hemos tenido toda la vida, por nuestra rebeldía, una cosa presente. Si no me ve, no pasa nada. Si mi padre no revisa mi móvil, no pasa nada. Si mi padre no me pilla, no pasa nada. Pero tanto los jóvenes como los adultos tenemos que empezar a tener una realidad clara. Mi padre no me va a ver, mi esposa no me va a ver, el pastor no me va a ver, pero Dios sí me ve. Y yo no voy a rendir cuentas, sobre todo a mi padre, no voy a rendir cuentas a mi madre, voy a rendir cuentas delante de aquel que todo lo ve. Eso para los jóvenes es muy importante. Sabed que cada conversación, cada cosa que hacéis, cada cosa que escribís es vista por los ojos de aquel que nada queda encubierto. Y un día rendiréis cuentas por esas cosas. Nosotros también, ¿no? Eso no es solo para los jóvenes. Nosotros también rendiremos cuentas, pero no tenemos que tener temor, sobre todo de nuestros padres. Tenemos que tener temor de aquel que puede mandar nuestra alma al infierno. Y Él lo ve todo. Y ahora empieza a alabar a la iglesia de Tiatira a partir del versículo 19 y lo hace como lo ha hecho con las otras. Empieza subiéndoles la autoestima y luego les va a pegar el palo. Está bien. Yo tengo que aprender a hacerlo porque yo pego el palo desde el principio. Yo tengo que saber hacerlo de subir la autoestima primero. Voy a intentar aprender. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Aquí hay ciertas cosas que ahora el Señor va a alabar de la iglesia. Y la expresión yo conozco nos relaciona eso con lo que ha dicho antes. Mis ojos lo ven todo. Nada de lo que hagáis, nada de lo que sois queda encubierto delante de los ojos del Señor. Y así que el Señor empieza a decir, yo conozco tus obras. Y me gustaría mencionar ciertas cosas que Tiatira tiene y que quiero y deseo que nosotros como creyentes y como iglesia podamos tener también. En primer lugar, quiero y anhelo que nuestras iglesias se llenen de obras. La palabra obras no es mala, La palabra obras no pisotea la gracia de Dios, la palabra obras no anula la gracia de Dios, la palabra obras no nos vuelve legalistas si sabemos dónde encajan las obras. Si las obras son el camino al cielo, vamos mal. Nadie puede ser justo por sus propias obras, por su propio mérito. Si creemos que las obras nos hacen más dignos que nuestros hermanos, está mal. Si creemos que las obras nos hacen más santos y mejores que otros hermanos de la fe, está mal. Pero las obras en el panorama de las Escrituras y en la vida del creyente deben, no puede ser, deben estar presentes. Y el Señor constantemente ha alabado las obras de sus iglesias, iglesias que hacen obras. ¿Por qué las obras son tan importantes? Primero, voy a mencionar solo dos cosas. Uno, porque son la evidencia más clara de nuestra salvación. Somos salvos por gracia mediante la fe, no por obras para que nadie se gloríe en ellas, pero para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si no hay obras, hay que cuestionarse si hay fe. Si tú vas a Brasil y te metes en una favela donde trafican con droga y matan gente, tienen fe, creen en Jesús. Es más, en Brasil puede ser que en esa favela respeten más a un pastor que a un policía. Y que incluso le digan al pastor, pastor, ore por nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a matar a los de la favela de al lado para que nos vaya bien. Yo conozco gente que sabe que sicarios creen en Dios, tanto que así que incluso les cortan la lengua a los que matan para que no puedan, en su creencia, confesarse luego delante de Dios y garantizarles así el infierno. Hay unas creencias. En España mucha gente te dice que cree en Dios, en un Dios a su manera, creo en Dios pero no en la iglesia, creo en Dios pero no en la Biblia, creo en Dios pero no en una religión. Todo el mundo dice creer. Hay prostitutas en las calles de Barcelona que van con una cruz y un crucifijo. Y antes de hacer sus servicios piden a Jesús que las guarde de cualquier peligro. Pero eso no es la fe salvífica. Esa no es la fe salvadora, porque la gracia que salva es una gracia que transforma. El evangelio que llega al pecador, que es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, primeramente del judío y también del griego, es un evangelio que cambia una vida por completo.
La gracia que llega a un pecador lo hace nuevo. El Señor quita nuestro corazón de piedra, pone un corazón de carne, nos da su Santo Espíritu para que ahora sí andemos en sus caminos. Algo que era imposible en la carne, ahora es posible en el Espíritu. Y esa es la mayor evidencia de nuestra salvación. Una vida de buenas obras, de santidad, de piedad, de obediencia. Y en segundo lugar, porque eso le da la gloria a Dios. El pecado no le da la gloria a Dios. La tibieza espiritual no le da la gloria a Dios. Pero el Señor Jesús en una ocasión dice que para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las obras son parte indispensable en la vida del creyente como resultado y evidencia de nuestra salvación y como una forma, como darle la gloria a Dios como pueblo, como iglesia. Y aquí Dios alaba a esta iglesia porque tiene obras. Hermano, que nuestras iglesias tengan buenos himnos, que nuestras iglesias tengan buenas exposiciones, que nuestras iglesias tengan buenas conferencias, que nuestras iglesias tengan buena liturgia, que tengan buenos estudios bíblicos, pero que nuestras iglesias muestren con obras el poder transformador del Evangelio. Que luzcamos como aquellos que son salvos. Que como el hermano leía en el devocional del otro día, que andemos y vivamos como es digno de nuestro llamamiento, no como los gentiles que andan entenebrecidos en la vanidad de su mente. Es decir, hay un contraste entre la vida del gentil y la vida del creyente. Tiene que verse la diferencia. En Barcelona es curioso, y quizá esto pasa más en el contexto pentecostal, que sí que es verdad que muchas veces sufre de mucho legalismo. Cuando nosotros vamos a nuestra iglesia, hay unas iglesias más conservadoras por ahí cerca de otras líneas denominacionales, pero cuando vamos en el coche y vamos acercándonos a la iglesia y ves a 4 mujeres, según como las andas viendo, tú dices, van para el culto. Antes era así. Eso pasa mucho en mi pueblo, al menos con los testigos de Jehová. No por el carrito que lo llevan todos los días, pero tú las ves a las niñas de los testigos de Jehová y dices, esas niñas son testigos de Jehová. Hay una diferencia, igual que el mormón va con su chapita. Pero algo está pasando en medio de los evangélicos, que esa diferencia cada vez es más difusa. Que vas a la casa del evangélico y el programa que le muestra gracia y que divierte es el mismo que el mundano. Y que te vienen jóvenes cristianos o gente cristiana diciendo, ¿has visto lo último de Juego de Tronos? Y digo, a ver, es una serie llena de muertes, sexo, desnudos. ¿Cómo puede un creyente disfrutar de ese contenido? A mí no me entrará nunca en la cabeza, y quizás soy un legalista que todavía no lo ha reconocido, pero no me entra en la cabeza porque a la luz de lo que veo en la Escritura hay diferencia entre el impío y el gentil, entre el impío y el creyente, y no es una diferencia solo en que creemos. Es una diferencia evidente en cómo vivimos, en cómo hablamos, en cómo tratamos nuestros matrimonios, en cómo criamos a nuestros hijos, en cómo educamos a nuestra familia, en cómo santificamos nuestros hogares. Hay buenas obras en nuestra vida que no están en la vida de los impíos. Lucimos diferente, lucimos como aquellos que han sido alcanzados por la gloria de Dios, por su gracia salvadora y por el poderoso Evangelio. En segundo lugar, dice que también conoce su amor. Su amor. Iglesias, necesitamos crecer en amor. Hay días en los que uno llega a iglesias y se siente muy mal recibido. Aquí no ha pasado, obviamente. Aquí ha habido hospitalidad, ha habido cariño de gente que no te conoce y desde el primer día se presenta y ya de golpe parece que nos hemos visto más veces. Pero no pasa en todos los lugares. Hay evangélicos fríos, muy poco hospitalarios, con un corazón muy poco dado a los demás. Pero es que cuando miras las Escrituras, Pablo en una ocasión le dice a Timoteo, en los postreros días habrán hombres perversos. Y una de las características que da de esos hombres es que serán amadores de sí mismos. Y cuando tú ves eso, tú piensas, bueno, Pablo está describiendo los hombres malos de este mundo, pero el contexto no es el mundo, porque al final de esa larga lista, incluso dice desobedientes a los padres, al final de esa larga lista dice que teniendo apariencia de piedad,
Entonces, Pablo lo que le está diciendo a Timoteo, esa gente que te estoy describiendo no es la de la calle, porque en la calle siempre han sido así. Romanos 1 muestra lo perverso que es el hombre sin Dios. Pero te estoy describiendo gente que va a empezar a estar en la iglesia. Gente amadora de sí misma. Hoy hablas de obras de misericordia y de bondad, de ir a visitar a un hermano a un hospital, de preocuparte entrañable y sinceramente por el dolor ajeno. Hoy es difícil ver iglesias que viven el llorar con los que lloran. Hoy nos parecemos muchas veces a aquellos sacerdotes que iban por aquel camino, encontraron a aquel hombre desvalido y tenían prisa porque iban al culto, y tenían prisa porque iban a adorar, y tenían prisa porque ellos tenían que enseñar. No te puedo entender que hoy me toca predicación y no pasa nada, ya la deberías tener preparada, pero si esto lo tenemos dentro, ahora mismo, ¿qué pasa si no se nos apaga el iPad? Acaba la conferencia. A mí me pasó una vez, estaba predicando, bajé la mirada y pone actualizándose, 1%, y yo, pues vamos a ver cómo salimos del paso. Pero la palabra la hemos interiorizado, quizás se nos olvidarán ilustraciones, algunos ejemplos, pero sabremos exponer el texto, porque leemos la Biblia todos los días. Entonces, si hay una necesidad un día urgente, podemos parar un poco y atender el corazón de un hermano desvalido, el corazón de un hermano que sufre. Aquí hay personas que decimos, a lo mejor hay alguien aquí hoy que está mal en la fe, pero tampoco le preguntamos a nadie. A lo mejor hay alguien aquí que sufre, a lo mejor aquí hay alguien que está pasando un mal momento, pero no lo sabemos. Lo damos por hecho porque nadie está siempre bien, pero igual acercarnos, preguntar, estar atento a una persona que está más distante y solitaria, que algo pasa y simplemente decir, oye, voy a dedicarme 10 minutos a ver si necesita algo, aunque sea una pequeña oración. El amor es la marca de los creyentes. Santiago 2:8 dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. El Señor Jesús enseñó que toda la ley se basa en el amor, en amar a Dios sobre todas las cosas y en amar al prójimo como a nosotros mismos. El apóstol Pablo, cuando habla de los dones, en su primera carta a los Corintios, entre capítulos 12 y 14, está tocando temas de dones, pero ¿qué parte en medio de todo eso? El amor por encima de la profecía, el amor por encima de las lenguas, el amor por encima de todas las cosas. Si yo hablara lenguas angelicales pero no tengo amor, si yo diera mi cuerpo para la ciencia o para lo que sea, o diera todos mis bienes a los pobres pero no tengo amor, y todo el rato Pablo dice, de nada vale, de nada sirve. Si Jesús hubiera venido y hubiera enseñado todo lo que hizo, hiciera todos los milagros que hizo, pero no hubiera culminado su obra de amor en la cruz, de nada vale. Si el Señor solo hubiera traído enseñanza y palabra y hubiera dicho, soy el Hijo de Dios, pero no muestra su amor en aquella cruz, de nada hubiera valido. Todo se centró en su amor. Todo se centró en su amor. Yo vengo de un contexto donde se enseña que la fe mueve la mano de Dios, y yo siempre le he dicho a la gente que no, la fe no mueve la mano de Dios. La mano de Dios es soberana y se mueve cuando quiere. Porque a veces hemos pedido con mucha fe para que alguien se sane y murió. Y a veces hemos pedido con una fe muy débil por una cosa y el Señor obró, porque no dependió de nuestra fe, sino de su voluntad. Pero cuando a veces miramos los evangelios y vemos los milagros de Jesús, hay una frase que antecede a varios milagros: el Señor tuvo compasión. Más que fe, lo que más vemos es, y Jesús tuvo compasión de ellos porque los veía como ovejas que no tienen pastor. Y Jesús tuvo compasión de esa viuda de Naín que estaba enterrando a su hijo. Hubiera quedado completamente desamparada. Y ahora yo me pregunto, aquí el Señor está alabando el amor de esta iglesia, y yo me lo pregunto a mí mismo, y yo espero que cada uno se lo pregunte. No vengo a predicar a otros, lo vengo a decir a mí mismo, ¿cuánta compasión tengo por los que sufren? ¿Cuánta compasión tengo por los que sufren? Yo ya contesto en la iglesia y lo cuento rápido porque para mí fue un palo al corazón. En la puerta del Mercadona, donde siempre hacemos la compra, se ponía un mendigo, un chico, era rumano, se ponía a pedir siempre. Y era muy simpático. Tan simpático que el chico se lleva cada día un carro lleno de compra de que le iban dando y un cestito con monedas. Y a mí me daba un coraje.
Es que en Barcelona hay una mafia de mendigos que no es que todo el mundo tenga necesidad. Yo no sé aquí, pero allí hay gente que son aprovechados, no necesitados. Entonces yo tenía mucho coraje porque yo solo pensaba, aquí hay gente que llega con 100 euros y es lo que tiene para el mes para comprar y sale a duras penas con esas bolsas, y este hombre se está yendo por la cara con un carro lleno. Y digo, ¿dónde va tanta comida? Pues se va con un carro lleno y unas moneditas y luego vive en una casa ocupada. Y digo, me está dando un coraje. Le diría tantas cosas. A veces saludaba y yo miraba, todo el mundo, buenos días, y yo pasaba como, yo te ignoro. De verdad, lo hacía a propósito, estaba frustrado, estaba enfadado. Y yo le decía a Cristian, pero Cristian un día me dijo una cosa que me hizo pensar y me dice, nunca le has hablado de Jesús, solo lo has odiado. Solo has querido justicia, pero no le has hablado de Jesús, no le has mostrado misericordia. Y cuando yo te conocí a ti, trabajabas en una tienda de ropa y robabas ropa para regalármela. Y desobedecías a tus padres. Y eras bastante tramposo y orgulloso y arrogante. Y Jesús tuvo compasión, no te odió. No, hermano, ya no he vuelto a ver a ese mendigo y ahora quiero que venga. Pero me sentí muy mal, obviamente. Pastor, evangélico, pero fue una realidad. No pensé que no tenía un pastor, no pensé que era una oveja descarriada, pensé que era un aprovechado mundano. Pero yo también lo fui. Y ahí me di cuenta que necesito cultivar más amor, especialmente más amor por los perdidos. Porque yo suelo desayunar en las mismas cafeterías, conozco a los que me atienden, saludo a gente del vecindario, del pueblo, conozco mucha gente que pasa alrededor de mí cada día y muchas veces no les he hablado de Jesús. ¿Por qué? Simplemente porque no los veo como ovejas que no tienen pastor, simplemente porque no tengo la compasión que tenía el Señor Jesucristo. Pero esta iglesia sí tenía amor. Esta iglesia sí tenía amor y yo deseo que nuestras iglesias se llenen de amor. ¿Saben por qué muchas veces nuestras iglesias no crecen? Porque no amamos a los perdidos, y como no amamos a los perdidos, no vamos a buscarlos. Sí, yo creo en la soberanía de Dios. Yo creo en la elección incondicional. Yo creo lo que dice Pablo en Efesios, que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, pero también creo en un llamado, id y predicad el evangelio a toda criatura. Para mí las dos cosas están en la Escritura y son igual de importantes. Yo nunca he sido de estos que se pelean de, pues si hay soberanía, ¿por qué hay que predicar? Yo es que soy muy básico. Yo digo, hay soberanía, pero nos manda a predicar, predica. Hay soberanía, nos mandan orar, ora. Entonces, yo no me voy a pelear, yo voy a hacer lo que está escrito. Pero ¿para qué orar si el Señor al final hará lo que quiera? Porque dice que oremos. ¿Te parece poco? Él mandó orar y orar sin cesar. No mandó cuestionar el por qué orar. Mandó orar. Ya está, lo mejor es que Dios se complace en mostrar su soberana voluntad a través de las oraciones de su pueblo. Porque no es lo mismo que te haga algo el Señor a decir, lo ha hecho después de que yo se lo pida. Me siento más mimado. Digo, mira, me responde. No sé, pero simplemente hay que hacerlo. Así que ser obras, amor. Otra cosa que alaba el Señor, tu fe. Tu fe. Y cuando escuchaba a Isaac esta mañana y escuchaba al hermano ayer, yo me estuve preguntando constantemente cómo está mi fe. Porque podemos ver a los del barco y decir, qué gente de poca fe, ¿no? Teniendo a Jesús ahí. Cómo se van a poner asustados. O viendo a los de Emaús, qué gente tan ciega. Si ya les había explicado sus promesas, ya les había incluso dicho que iba a morir y a resucitar. Pero nosotros somos iguales. A veces recibes una llamada, pastor, ora por mí, no consigo dormir. No consigo dormir, ¿qué ha pasado? No, es que en mi empresa están habiendo despidos y no sé, y si me toca y hay un Hermana, ¿tú crees en la soberanía de Dios? Sí. ¿Tú crees que Dios tiene todo bajo control? Sí. ¿Tú crees que Dios te ama? Sí. ¿Tú crees que Dios te cuida? Sí. Duérmete. Pero el problema es que sabemos mucha teoría. Sabemos mucha teoría, pero a la hora de la práctica, a la hora de la tormenta, a la hora que muere el maestro, se nos olvida la teoría. Y como en una ocasión leemos en la palabra, a veces tenemos que ir a Jesús y decir, Señor, ayúdame, yo creo. Pero ayúdame en mi incredulidad. Y la primera vez que leí eso dije, la Biblia está mal traducida, porque eso es totalmente contradictorio. Creo, ayúdame en mi incredulidad, pero luego vas entendiendo como creyente que crees, pero la fe se debilita.
La fe entra en crisis, la fe se llena de dudas, la fe se llena de miedos y debemos ejercitar la fe. Yo soy partidario de que la fe es algo que se debe ejercitar. Se debe ejercitar con los medios de gracia que Dios nos ha dado. A mí esto me está fortaleciendo en la fe. Leer la palabra me fortalece en la fe, tener tiempo con la alabanza fortalece en la fe, tiempo en oración fortalece la fe, comunión con los hermanos fortalece la fe, porque nuestra fe es débil. Y a lo mejor sí, hoy viene alguien aquí con una fe débil y estando con los hermanos, escuchando estos días la palabra, sale como un toro espiritual, porque será fortalecido, lo necesitamos. Esta iglesia era alabada por su fe. Por su fe, por seguramente poner en práctica las cosas que estaban alrededor de su fe. Y hermano, no sé cómo está tu fe, pero sé que puede estar mejor. No sé cómo está, pero puede estar mejor. Seguro que sí, ¿verdad? La mía también puede estar mejor. Otra cosa que alaba el Señor, tu servicio. Tu servicio. Servicio, palabra para los pobres que limpian las casas de otros. Hay trabajos, hay palabras que no nos gustan porque las relacionamos con pobreza, con menos nivel. ¿De qué trabajas? No, yo limpio casas. Bueno, ¿tú? No, yo soy el dirigente de una sucursal bancaria. Bueno, ahí hay nivel. Antiguamente el servicio eran las personas que trabajaban para los ricos, la que limpiaba la casa, la que cuidaba a los niños, el mayordomo, el chofer. El servicio. Pero para nosotros no es una palabra que nos deshonra, no es una palabra que menospreciar, es una palabra que nos define de una manera preciosa. Somos siervos. Y nuestro Rey, Señor, no tuvo ningún problema en que esa palabra se le colocara a Él también. La Biblia en algunas ocasiones relaciona a Jesús con la palabra diácono. Y para nosotros muchas veces los diáconos son la segunda clase en la jerarquía. Y Jesús no tuvo problema en decir, yo he sido diácono, yo he diaconado, yo he servido, yo he lavado los pies y vosotros tenéis que ser los que se sientan en las sillas especiales. Yo vengo de un contexto carismático y es muy común que en campañas donde se juntan iglesias, ahí se gente la gente, pero aquí pongan a los pastores, la zona VIP. O llegas a las iglesias y pastor, usted aquí, reservado, que está bien. Pero cada uno tiene su pensamiento sobre eso. Pero de la honra a la pompa hay un paso. Y a veces elevamos a los hombres a una estatura que ni Jesús pidió. Hay que honrar a los pastores, no hay que hacerles la pelota. Hay que honrar a los pastores, pero no hay que tratarlos como si fueran una categoría superior de seres. Son siervos que se deben sentar a la mesa de los que sirven. Deben entender que su trabajo principal no es liderar, es servir. Y que la palabra que mejor define a un pastor es mayordomo. Y que si quiero que la iglesia limpie, yo le voy a enseñar cogiendo el mocho. Y si quiero que la iglesia ayude a poner sillas, me van a ver poniendo sillas. Y si quiero que la iglesia visite a un enfermo, le voy a enseñar y voy a modelar lo que la iglesia va a tener que hacer. Así que podré decirles lo que Jesús nos dice a nosotros. Os he dejado ejemplo para que sigáis mis pisadas. Un jefe señala y dice, haz. Jesús nos enseñó a decir, mirad lo que hago, hacedlo también vosotros. Somos siervos. ¿Cómo está tu servicio a tus hermanos? ¿Cómo está tu servicio a tu iglesia? No es tener un cargo en la iglesia. Parece que si no predicas o no cantas o no haces algo, no sirves. Sí, sirve todo el mundo que sirve. Si llamas a un hermano que está enfermo, alientas a un hermano desanimado, visitas a un hermano que está afligido, es servir al cuerpo de Cristo. Predicar el evangelio a los perdidos es servir al cuerpo de Cristo. Doblar tus rodillas y orar por tus hermanos es servir al cuerpo de Cristo. Y todos somos llamados a ser siervos. Y finalmente alaba su perseverancia. Alaba su perseverancia. Y eso es otra palabra que muchas veces brilla por su ausencia en nuestra vida. Perseverancia. Somos los creyentes muchas veces como columpios. Estamos una vez arriba, una vez abajo, una vez arriba, una vez abajo, una vez arriba. Y debemos ser más disciplinados y perseverantes en nuestra fe. Esta iglesia no se caracterizaba por altibajos. Se caracterizaba por mantenerse y perseverar en su amor, en sus obras y en su servicio.
Hermanos, necesitamos disciplina. Yo he visto por el campamento, no muchos, pero algún que otro cuerpo tonificado, que a ver, eso no es natural, no digo que se estén metiendo cosas raras, pero me refiero que eso requiere deporte y comer sano. Yo no, ni hago deporte y como sano, lo mío es evidente, ¿no? Pero hay por ahí alguno que dices, no ha nacido así. Eso está trabajado, pero supongo que no se consigue en una semana, ni en un mes, y que probablemente sean meses y años de disciplina en la alimentación, de disciplina en hacer deporte. Te dirán, yo voy al gimnasio 3-4 veces a la semana, 1 horita. Evidentemente tú no vas ni a apuntarte. Pero somos tan disciplinados para algunas cosas. Para perder peso solo hay que hacer esto. Para ganar masa muscular solo hay que hacer esto. Pues para estar bien con el Señor solo hay que orar, leer la Biblia y congregar con regularidad. ¿Por qué para eso te cuesta tanto? Porque le das más importancia a tu estado físico, le das más importancia a cómo luce tu cuerpo que a cómo luce tu alma. Cuando valoremos primeramente nuestra vida espiritual, primero oro, leo la Biblia y si tengo tiempo me paso por el gimnasio. Primero oro, luego leo la Biblia, luego congrego y si tengo tiempo hago otra cosa. Pondré las prioridades en orden y Dios será lo primero. Y el cuidado de mi vida espiritual será lo primero y perseveraré en la fe. Porque para perseverar en la fe tengo que fortalecer la fe. Así que el Señor está alabando esas cosas y son cosas que alaba en más ocasiones en la iglesia. Apocalipsis 13:10 dice, si alguno es destinado a la cautividad va. Si alguno a morir de espada, a espada de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. No se rinden y si tienen que llegar hasta la muerte, llegan. En Apocalipsis 14:12, aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Perseverancia en guardar los mandamientos, perseverancia en mantenernos firmes en el sufrimiento. Al final el Señor deja algo claro, que por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y finalmente, la última alabanza que vemos por parte del Señor es esta: y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Hemos leído otra carta donde el Señor dice al principio, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Parece que esa iglesia pasó de un estado elevado a apagarse. Pero sin embargo aquí vemos una iglesia en Tiatira que ha pasado al revés, que está yendo para arriba. Vuestras iglesias están viviendo del recuerdo de los buenos tiempos de cuando hace 50 años la iglesia de Sevilla o de Mataró, de Alcorcón eran 150 y estaba avivada y ahora han ido muriendo por el camino. Sí, han ido muriendo, hermanos, pero si han ido muriendo y la iglesia se apaga es porque no ha llegado gente nueva. Y obviamente al final eso tiene una tendencia. Si no se tienen hijos, a cerrar la iglesia. No podemos vivir del recuerdo de lo que fueron nuestras iglesias. No podemos vivir del recuerdo de lo que hicimos por el Señor. Es como gente que te llega, viene del mundo y te dice, yo fui diácono, yo serví, yo hice. No. Nuestras obras deben ser como las de Tiatira, nuestras obras postreras deben ser mayores que las primeras, porque si crecemos en madurez espiritual, en conocimiento, en fe, en sabiduría, deberíamos servir más y mejor para el Señor cada día. Yo cuando veo a hermanos como vosotros dando un devocional y yo me asombro, lo hacéis fácil, los puntos, las aplicaciones, yo miro y digo, predicar parece fácil. Luego llega el más nuevo aquí, a ver qué van a entender. ¿Y cómo se monta esto de los 3 puntos si yo llevo 12? ¿Cómo es esto de aplicaciones? ¿Qué era esto? Con el tiempo vamos a ir aprendiendo más, vamos a ir mejorando más, madurando más y obviamente mis sermones deberán ser mejores que los primeros y mi servicio al Señor mejor que el primero y mi trato a mi congregación mejor que el primero. Yo debería ser mejor pastor mañana que hoy. Porque deberíamos progresar en la fe. Nuestras iglesias deberían progresar en sus obras, progresar en su trabajo. Tienen más experiencia, más conocimiento, más madurez. Ayudad a las nuevas, enseñándoles cómo se hacen. Y que no sea solo una sombra de recuerdo de años de gloria, como en aquella canción. Pero esta iglesia no solo recibió alabanzas, esta iglesia también recibió una reprimenda. ¿Y qué reprende Jesús en esta iglesia?
Versículo 20, pero tengo contra ti que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Obviamente entendemos que Jezabel no estaba en ese contexto. Algunos piensan que era una mujer en particular que se hacía profetisa y que estaba desviando la fe de algunas personas. Otros consideran que era como un movimiento, un grupo de personas que estaban contaminando la pureza de la iglesia. Pero entendemos que si menciona a Jezabel, quizás es porque había algo peculiar entre lo que ellos hacían y lo que ella provocó en el pueblo de Dios. Y bueno, en Primera de Reyes 19:1 leemos, por ejemplo, y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a los profetas. Así que vemos que Jezabel fue una de las que promovió la persecución del siervo del Señor. También, por ejemplo, podemos leer pasajes como Primera de Reyes 16, 31 al 33, y dice, y como si fuera poco, el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró, y edificó un altar a Baal en la casa de Baal que edificó en Samaria. Acab hizo también una acera. Así Acab hizo más para provocar al Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que fueron antes de él. Así que vemos una mujer que llevó a un rey a una falsa adoración, a un pueblo que tenía que tener una adoración exclusiva a Dios, a mezclar su adoración, a una mujer que odió a los verdaderos siervos de Dios y los enemistó a muchos contra ellos hasta perseguirlos para morir, tanto que yo creo que todo se resume en Primera de Reyes 21-25. Ciertamente no hubo ninguno como Acab que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, lo había incitado. Jezabel, su mujer, lo había incitado. Voy a decir algo, pero que nadie se me enfade, y es un hecho que yo creo que se puede constatar. Las mujeres son las mayores armas para desmontar a los hombres. Bueno, yo creo en la Escritura hay multitud de casos. Eva dio de comer a Adán y Adán no tenía que comer. Ya lo sé, pero ¿quién le dice que no a una mujer? La teoría la sabemos, Adán no tenía que comer, pero cuando Adán le diga a Eva, no quiero, ¿qué pasa, Adán? ¿Qué pasa, Adán? ¿Y por qué no te fías de mí? No te fías de mí. Si viene tu vecino, tu amiguito y te dice, come, a él, a ciegas. Pero si soy yo, todo me lo pones en duda, todo me lo cuestiona. Eva, trae, Eva, trae, ¿cómo? Ya, déjame, ya, que coma. Hubo otro hombre que la mujer le decía, oye, guapo, ¿de dónde sale tu fuerza? Que no te lo puedo decir. No me quieres. Si me quisieras, me contarías todos tus secretos. Y acabó ciego. Había otro hombre que estaba esperando con mucha fe un chiquillo. Y ahí su mujer, ¿qué? Este niño no llega, este niño no llega. Está muy bonito lo de las promesas de Dios, pero este niño no llega, no llega, no llega. Toma la esclava, yo te la presto. Ahí nace el niño de la esclava y luego nace el niño. Esa esclava me tiene harta. Saca la esclava y echa al niño con... Sara, me tienes loco. Pero ¿cuántos casos más podemos ver así? Y te voy a decir una cosa, si tú miras películas de espionaje y de guerras, a mí me gustan mucho esas películas, en algunos ejércitos se han usado mujeres para seducir a gobernadores, para seducir a políticos, meterse en sus camas y matarlos. ¿Por qué? Los seducen. Porque el hombre resiste a muchas cosas, pero el hombre es muy débil en la carne cuando se trata de mujer. Cuando los hombres llegan a las iglesias y te abren el corazón, pocos te dicen, tengo una lucha con el dinero, tengo una lucha con las apuestas, tengo una lucha con robar, pero muchos hombres, y algunos no los confiesan, cuando ven a las niñitas en short por ahí, se les va el rabillo del ojo. Podemos fingir que no pasa, pero es la mayor lucha de todos los hombres, la inmoralidad sexual. Por eso nuestro deber es como Job, he hecho pacto con mis ojos para no ver virgen. Por eso luchamos, como Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de pecar. Yo siempre he dado el mismo ejemplo de por qué yo no voy a la playa. Yo no voy a la playa. Siempre lo he contado. No es porque vaya a hacer algo, porque conozco las debilidades de los hombres y yo no voy a ir de angelito por la vida. Entonces, ¿para qué arriesgarme a mirar algo que luego me va a destrozar por dentro y voy a subir a predicar la palabra con una conciencia que me condena? Si fuera quizá en otro contexto, si me dice que estoy en Arabia Saudí, a lo mejor me voy a la playa y no tengo problema porque van como con traje de buzo. Pero
En Barcelona no, porque ¿para dónde miro? Porque sabemos que es una lucha real. Por eso sabemos que la mujer sabia edifica su casa, pero como te toque una necia, la va a destruir. Porque te va a empezar a hablar y te va a enemistar con tu madre, te va a enemistar con tu familia, te va a separar de los que quieres, te va a separar de tus amigos. Y es una mujer, puede hacerlo. Porque un hombre es débil a una mujer. Este rey fue débil a Jezabel y muchas veces vemos esto en nuestra propia vida. Había un grupo de personas que posiblemente una mujer o un grupo de personas los habían seducido a una falsa adoración. Una falsa adoración que estaba llevando a la inmoralidad. Nosotros debemos cuidarnos de cualquier persona en medio de nuestra congregación que ensucie o perturbe nuestra adoración exclusiva al Señor. No podemos tolerar que Jezabel se levante en medio de nuestras congregaciones. Amados hermanos, el diablo quiere entrar en las iglesias y quiere meter a sus siervos, disfrazarlos de piedad para trastornar la adoración al único Dios verdadero y que en medio de nuestras congregaciones se levante Baal y se levante Asera. Pero nosotros debemos saber discernir quién es Jezabel. Y cualquier doctrina o pensamiento que conduzca al pueblo a la inmoralidad, tenemos que cortarlo de raíz de medio de nosotros. Dios no es un Dios inmoral, Dios es un Dios santo y su iglesia debe lucir santa. Cualquier persona que venga como esos movimientos gilsonianos de Dios te quiere tal y como eres, mentira del diablo. Doctrina de demonios. Dios no te quiere tal y como eres. Ah, no, pues nada, aquí ahora está de moda, ¿no? Predican con rastas, dilataciones, tatuados. Y el argumento es infalible. Yo no uso mi pelo para predicar, yo predico con la boca. Son argumentos pésimos, pero convencen a muchos ingenuos. Y tenemos iglesias que parece que son de hippies y surfistas porque ya la indumentaria no importa. El pelo no importa. Cualquier cosa no importa. ¿Y sabes lo que se pierde? La reverencia, el santo temor, la distinción entre una conferencia y una predicación santa de la palabra de Dios, la diferencia entre un coach motivacional y un predicador, un heraldo, una atalaya del Señor. Nuestro oficio es santo, serio, y debemos lucir como gente santa y seria. Hoy la gente dice, mi hijo es pastor. Y piensa, un aprovechado que vive del cuento y de la fe de otros. Antiguamente decían, mi hijo es pastor, y pensaban, un hombre serio, de principios, de familia ordenada, respetable. Hoy queremos caer bien. Antes queríamos exhibir la santidad y reverencia que Dios merece. Y para eso no hay edad, ¿eh? Yo tengo 35 y cada domingo, pastor, no hace falta, me invitan a veces a iglesia, no hace falta que venga con camisa y corbata. Y digo, ya sé que no, pero yo voy. Es que no sé que no hace falta. Pero tengo 35 y si me visto como un chavalillo y aparezco el domingo en tu iglesia con tirantes y chándal, poco respeto va a haber ahí. Por eso me tengo que dejar barba. Y ya me está saliendo canas, gracias a Dios, ya se me hace más caso. Pero uno tiene que mantenerse firme y mostrar que no somos conferencistas, somos predicadores de la palabra del Señor. No podemos permitir que la inmoralidad, que la irreverencia, que la falta de decencia entre en medio de nuestras congregaciones. Debemos velar porque la gente entre a una iglesia y sepa que está en una iglesia. Que a mí es lo que me preocupa. A veces vas a una iglesia y ya no sabes dónde estás. Y aquí doy gracias porque entre los himnos, la solemnidad, uno sabe que es un culto. Uno no tiene duda de que está el pueblo de Dios alabando al Señor. A mí es algo de verdad que aunque no lo practiquemos en la iglesia, amo de los himnos. Que me da una sensación de solemnidad y me recuerda que esto no son canciones, no es un karaoke, son cánticos al único que merece ser alabado y adorado.
Pero debemos cuidar cada área de nuestra iglesia para que no entre eso. En 1 Corintios 5, 1, 2, lo mencionamos el otro día. En efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene a la mujer de su padre, y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido para que el que entre vosotros ha cometido ese acto fuera expulsado de en medio de vosotros. Mira, si Dios quiere su iglesia santa, quiero que lo expulséis. Quiero que lo expulséis. Pero van a decir, pastor, que no hay amor, que falta amor. No, lo que debe haber es santidad sobre todas las cosas. La santidad no se negocia. Cuando hemos dicho de cosas innegociables, la santidad es una. Tan importante como la persona de Cristo, tan importante como los fundamentos del Evangelio. La santidad no es negociable. Pero mira qué dice el Señor, es tan rico en misericordia. Versículo 21, ya estoy llegando al final para no quitaros más tiempo. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. El Señor no castiga de buenas a primeras. El Señor avisa. El Señor advierte. El Señor puede advertir a las iglesias, si siguen así, cierran. Iglesias, si siguen así, van a perderse. Iglesias, si siguen así, va a pasar algo. El Señor advierte, el Señor avisa, pero a veces, como esta gente, no queremos arrepentirnos. Bueno, es tu pensamiento, yo no lo veo igual, no lo veo de la misma manera. Por eso siempre debemos orar y rogar, Señor, haz mi corazón humilde para no ver al predicador, ver tu voz hablando conmigo. Quizá, si quito los ojos del expositor, lo recibo de otra manera. Pero estas personas no querían, el Señor les daba paciencia, les daba tiempo, pero no querían arrepentirse de haber dejado la inmoralidad entrar en la iglesia. Y no es la primera vez que el Señor tiene paciencia. Mateo 23, 37, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Por eso en Hechos 7:51 leemos, vosotros que sois de dura cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo como hicieron vuestros padres, así hacéis también vosotros. No, hermano, si el Señor hoy en este campamento, alguno de los días te ha llamado, aunque sea una cosa, a arrepentirte y cambiarla, hazlo. El Señor no va a hacerlo todos los días y todos los días y todos los días. Dios es lento para la ira, pero Dios un día se irará, se va a irar y va a venir con su espada de juicio contra nosotros. Si Dios te está removiendo el corazón en alguna área, aunque sea solo una, no dudes en mostrar arrepentimiento. Si hay alguien aquí que a lo mejor en estos días se está conmoviendo y sintiéndose mal, incluso sucio, mal, corre a arrepentirte, porque el Señor te está dando una nueva oportunidad, una nueva oportunidad. Y el versículo 22 dice algo asombroso, mira, la postraré en cama, y a los que acometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia, versículo 23. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. La voy a postrar en cama. Mira qué interesante. No la voy a matar directamente, la voy a disciplinar, la voy a postrar en cama. ¡Qué Dios bueno y paciente! ¡Qué Dios bueno y paciente! ¿Cuántas veces, como hemos escuchado en alguna ocasión, el Señor solo trata con nosotros a base de esos bofetones, a base de esa disciplina? No te quiero juzgar ni condenar, pero voy a tratar contigo severamente hasta que cambies, porque si no te arrepientes, yo haré que te arrepientas. Si no cambias, yo haré que cambies. Porque yo te quiero a la imagen de Cristo y yo lo haré a mi manera si tú no lo haces. Pero yo te voy a hacer lucir como Jesús. Aunque tenga que humillarte en el polvo, aunque tenga que llevarte a la más extrema necesidad para que digas como Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. El Señor es paciente, pero van a haber consecuencias. Hermanos amados, si nosotros pecamos contra Dios, no tememos la condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
pero deberíamos temer la disciplina de nuestro Padre. Él es un Padre severo. A mí no me da miedo el castigo de mi padre, que me podía castigar sin la Play, o sin ir al campamento de verano, o sin ir al parque con los amigos. Me da más miedo la disciplina del Señor. El Señor puede tocar mi salud, puede tocar mi economía, puede llevarse a un hijo. No, Dios nunca haría eso. Bueno, la manera como disciplinó al rey David pasó por un bebé. Y si lo hizo con David, lo puede hacer contigo. Porque Dios hará lo que sea para que ese hombre, conforme al corazón, volviera a ser lo que debía ser. Y Dios lo puede hacer contigo y lo puede hacer conmigo. Por eso el Señor hoy nos dice: arrepentíos antes de que tenga que postraros en cama. Arrepentíos antes de que tenga que tratar duramente y severamente con vosotros. Lo hará con amor, pero severamente. Por eso es mejor arrepentíos y abandonad eso. Porque yo os amo y usaré mi mano severamente para santificaros. Pero terminamos, versículos 24 y 25 dice: pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, hay gente que no se contamina. Gloria a Dios. Hay gente que cede a esas presiones, hay gente que cede a esas seducciones, pero hay gente que no se contamina. ¿Y qué le dice el Señor a esas personas? A los que no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos la llaman: os digo, no os impongo otra carga, no obstante lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Mira qué advertencia. Puede ser que vosotros todavía no os hayáis contaminado, pero manteneos firmes, porque cualquiera puede ser seducido. El que piensa que está firme, cuídese que no caiga. Ah, bueno, pastor, esto no es para mí o no es para nuestra iglesia. Pues entonces, a velar, porque mañana puede ser para nosotros. Y hay una cosa muy interesante que dice: los que no habéis aceptado esta doctrina. Pero justo antes había hablado de inmoralidad. Hay una línea muy unida entre lo que predico y cómo vivo. Porque esa inmoralidad está vinculado a un tipo de doctrina. La doctrina crea vidas. Según cómo cantamos, vivimos y andamos, podemos saber de qué iglesia venimos. Por ejemplo, en Barcelona, y entiendo que por aquí también, en Latinoamérica lo hay un movimiento que se llama MMM, Movimiento Misionero Mundial. Y tiene una peculiaridad: las mujeres no se pueden cortar el pelo, solo pueden usar falda, no pueden ponerse pendientes, no pueden maquillarse ni lo más mínimo. Entonces, cuando tú las ves venir, más o menos sabes de qué iglesia vienen. Cuando ya te vienen con escote de cualquier manera, dices Hillsong. Cuando ya te vienen así, vestidas hasta los tobillos, MMM. Porque lo que nos enseñan condiciona nuestra vida. Yo cuando veo a la gente y la conozco, me hago una idea de lo que se puede enseñar en su iglesia. Porque la doctrina condiciona la vida de las personas, tanto para la santificación del pueblo como para la inmoralidad. Así que mantengámonos firmes en la sana doctrina, porque produce una santa piedad. Y seamos de los que termina diciendo: y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, el que persevera, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y qué interesante que en este final dice que les dará vara de hierro para regir. Y es una expresión que muchas veces se ha utilizado también en la persona de Cristo, en cómo Él regirá las naciones. Y lo que está diciendo el Señor es que a los que perseveren en la verdad, en la fe, en el amor, el Señor los tendrá rigiendo en la eternidad con Él en gloria. Porque incluso cuando dice les daré el lucero de la mañana, es una expresión que también se vincula a Cristo. El lucero de la mañana es que a los que perseveren al fin, el Señor mismo les dará a sí mismo por toda la eternidad, porque no hay mayor regalo para nosotros que Cristo mismo en la eternidad. Nuestros regalos no son los días sin enfermedad, sin muerte y sin dolor. Nuestros regalos no son la gloria venidera de días donde no habrá luto ni padecimiento. Nuestro mayor regalo como creyentes es estar con el lucero de la mañana por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Vivimos del recuerdo de cómo habría sido estar con Jesús, cómo habría sido ser uno de los 12, lo vamos a saber eternamente y en gloria.
ya no siendo discípulos pecadores y torpes, sino glorificados por toda la eternidad. Iglesia, perseveremos en la fe, perseveremos en la buena obra, en el servicio, en la perseverancia. Hagamos de las obras de mañana más grandes y firmes que las primeras. Huyamos de toda doctrina que conduce a la impiedad, que es fruto de Satanás y sus demonios. Y sigamos firmes, con los ojos puestos en el lucero de la mañana, porque con Él estaremos por toda la eternidad, los que perseveremos hasta el fin. Vamos a orar.